Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré ¿en dónde? En su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Muy bien. ¿Cómo titula? ¿Recuerdan cómo se llama la enseñanza de hoy? ¿Un nuevo pacto qué? En el corazón, ¿cierto? Habla del corazón. Muy bien. El autor de Hebreo es de los libros interesantes. Me parece que yo puedo coger Romanos y Hebreos como mis libros preferidos, que también se vuelven a veces complicados muchas veces pero Hebreos, como hemos dicho, pues está dando la importancia de Jesús comparado al tema de la ley judía. Recuerden que esta es una carta escrita a la iglesia en general, que sobre todo a los judíos que querían regresar al judaísmo, y lo que le está diciendo el libro de Hebreos a los lectores es enseñándole que Cristo es superior a todo. Cristo es superior a la ley, Cristo es superior a los... Y aquí en está hablando sobre el pacto y quien ministra todo el tema sacerdotal, ¿cierto? Entonces empieza hablando en el capítulo 8 de que hay un sumo sacerdote que es superior a los demás. Entonces el autor de Hebreo muestra la grandeza del ministerio de Cristo en comparación con el antiguo pacto o el ministerio sacerdotal en los tiempos de Moisés. El primer pacto o la primera ley, la primera palabra fue escrita en tablas, en piedra, ¿cierto? Ese fue el pacto anterior. El nuevo pacto ya no es escrito en piedras. Lo que resume este capítulo es que el pacto anterior fue escrito en piedras, pero este nuevo pacto ya no es escrito en piedra. ¿Ya es escrito dónde? En el corazón, en los corazones humanos. Así que el antiguo pacto regulaba la conducta externa, por eso no matarás, no robarás, no le robes al Señor que tiene una tierra y no extiendas como la cerca, como muchas veces pasan en el campo, y por eso hay problemas hasta muerte entre vecinos campesinos, porque el más avispado va corriendo la cerca, y sobre todo cuando no hay cerca, sino que va corriendo el poste, ¿cierto? Y cuando se da cuenta el otro ya tiene una cosa chiquita, y a qué hora se le encogió la finca, ¿cierto? Y fue que el otro poco a poco fue corriendo los postes. En la ley habían una cantidad de cosas. Recuerden que la ley no solamente son los 10 mandamientos, y entonces habían todos unos elementos que se aplicaban a muchos comportamientos externos. Y entonces la ley del Antiguo Testamento estaba muy enfocada en ese aspecto, regulaba la conducta externa del pueblo de Israel. El nuevo pacto ya no solamente regula la conducta externa, sino que transforma la conducta interna que se evidencia en la conducta externa. Ya no es algo desde externo hacia lo interior, sino desde lo interior hacia lo externo. Eso es lo maravilloso del nuevo pacto. Cristo entonces no vino solo a cambiar nuestras acciones, sino que vino a renovar nuestro corazón mediante la palabra, que hablábamos el domingo pasado, mediante la palabra viva, ¿cierto? Viva y eficaz. Entonces, la forma real de una transformación del ser humano no es tanto que tenga unas cosas escritas por allá para leerla, sino que es necesario que esa palabra no esté escrita en tablas, sino en el corazón, para que efectivamente tenga un efecto mucho mejor. Y por eso empieza el versículo 6 diciendo: el nuevo pacto no solo ordena obedecer, sino que también capacita cómo obedecer esa palabra. Entonces, el versículo 6 dice:
Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. El mejor mediador del nuevo pacto. El antiguo pacto tenía como mediadores ¿a quiénes? ¿Ah? A los sacerdotes. En un momento Moisés, pero después los sacerdotes. Cuando fue entregado inicialmente el pacto antiguo, el primer pacto, Moisés era el intermediario y después se constituye unos sacerdotes que hacen el papel de la intermediación. Estos eran hombres humanos, pecaminosos también, y con muchas falencias. Pero en este momento el libro de Hebreos nos está diciendo que el mediador nuevo, el nuevo mediador, el mediador del nuevo pacto es mejor que el anterior. Versículo 6 habla. Moisés fue mediador del antiguo, Cristo es el mediador del nuevo pacto. Entonces, como leíamos el domingo pasado, que Él no entrega una ley muerta escrita en tablas, sino que entrega una ley viva, y por eso capítulo 4, versículo 12 es viva y eficaz, una palabra viva y eficaz. No es que la ley en sí sea muerta, o sea, la ley del Antiguo Testamento, pero la ley era, yo no sé si Jair, el teólogo de la iglesia, está de acuerdo conmigo, y si no está de acuerdo, de mal, no mentira. Pero la ley del Antiguo Testamento era muy coercitiva, ¿cierto? Si no haces esto, pasa esto, ¿sí? Y era como, entonces la gente muchas veces obedecía la ley en función de lo que le pasaba. En función de lo que le pasaba. Era una obediencia, pues, condicionada, ¿cierto? Si haces esto, te pasa esto. Si obedeces, te va a suceder esto. Entonces había un condicionamiento y la gente realmente se sentía obligada a cumplir eso, porque si no le venía, pues es que eran, yo no sé, muchas de la forma como era castigada la desobediencia de la ley era morir apedreado. O sea, era una muerte terrorífica. Entonces, de alguna forma, esa ley del Antiguo Testamento era una ley era una ley casi que de muerte, por así decirlo. Pero la ley ahora, la que representa el nuevo pacto y el nuevo intermediario, que es Jesús, es una ley que inclusive Hebreos 4:12 nos dice, es una palabra viva y es una palabra eficaz. Produce algo, una transformación. Por eso el ministerio de Jesús es superior al ministerio de Moisés. El sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Además, el versículo sigue diciendo, en versículo 7, efectivamente, si ese primer pacto, el versículo 6, puesto que se basa en mejores promesas. Porque ¿se basa en qué? Se basa en mejores promesas. Primera de Timoteo 2:5 dice, hay un solo mediador entre Jesucristo, ¿cierto? Hay uno solo. Antes pues había muchos mediadores, que era todo el tema de los sacerdotes, pero ahora hay un solo mediador. ¿Y por qué un solo mediador basta a multitudes de mediadores en el Antiguo Testamento? Porque Jesús es superior. Miren lo que dice, que lo leímos el domingo pasado. Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra, el nuevo pacto en el corazón. Eso no hacía el pacto anterior. El antiguo pacto no hacía lo que hoy hace el nuevo pacto, porque el nuevo pacto es viva, es eficaz. Entonces, las promesas que tiene el nuevo pacto es, primero, la promesa del perdón.
Y uno podría decir, ¿y entonces en el Antiguo Testamento había promesa del perdón? ¿En el Antiguo Pacto? Pero recuerden cómo era esa forma de encontrar perdón, el sacrificio, y tenía que haber toda una cantidad de protocolos. Inclusive muchas veces el mediador no salía de allá porque moría, porque había algo de pronto en él. Recuerden que había una pitica que, lo que tengo entendido era que los sacerdotes siempre tenían una pitica que quedaba afuera, y creo que una campanita. Y entonces cuando se demoraba mucho, pues, y no nada que parecía al sacerdote, entonces lo que hacían era como, o el sacerdote, ¿cierto? Entonces, como nadie podía rescatar el cadáver de allá, entonces lo jalaban con la pita hasta que ya quedaba afuera. O sea, ser sacerdote, ser pastor, oye, chévere, pero en ese tiempo ser sacerdote, pues sí, porque tenía que estar derechito, porque si no se consumía a través de eso. Entonces, el nuevo pacto, las promesas del nuevo pacto implican perdón, un perdón verdadero, porque es superior el intermediario. Y la otra cosa de unas mejores promesas es la comunión íntima con Dios. Yo me atrevo a decir, y estoy especulando, y por eso digo, estoy especulando, porque yo no sé qué tanta comunión íntima tenía el pueblo de Israel con Dios. Y piensen en ello, piensen en eso. ¿Qué tanta comunión íntima tenía todo el pueblo de Israel con Dios? Pero este nuevo pacto lo que hace es que la palabra de Dios nos instruye, nos permite, nos enseña a tener una intimidad con Dios, una verdadera intimidad. Además de recibir el perdón real y verdadero, lo que hace también es construir en nosotros o llevarnos a nosotros a tener una intimidad fuerte, grande, una comunión íntima con Dios. Y eso es lo bonito del proceso, es que ese proceso de transformación y de intimidad hace que nosotros podamos tener permanentemente, por ejemplo, venir a la casa del Señor con tranquilidad. Hebreos nos enseña, vengan confiadamente al trono de su gracia, ¿cierto? Vengan confiadamente al trono de su gracia. Anteriormente, cuando se traía el sacrificio, no se entraba confiadamente al trono de la gracia de Dios en el pacto anterior, pero en el nuevo pacto nos permiten venir confiadamente. Por ejemplo, en el nuevo pacto la Biblia nos dice, vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, arrugados, maltratados, enfermos, como estén, vengan a mí que yo os haré descansar. Pero en el antiguo pacto ninguna cosa sucia, inmunda, dañada se podía presentar. Ahora nosotros podemos venir chuecos, no sé, sin un ojo, aporreados, maltratados. Y a esos son los que el Señor además recibe con un amor tan grande, que la muestra de ello está referenciada en la parábola del hijo pródigo. Pero vaya, haga eso en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Pacto, en el Antiguo Pacto. No podía entrar. Por eso los únicos que tenían acceso eran los sacerdotes. Nadie más podía entrar. Inclusive en alguna ocasión, cuando era tan fuerte la presencia de Dios, a Moisés le dijeron, ve tú, no, porque es muy fuerte. Nadie resistía a eso. Ahora, entre más fuerte es la presencia de Dios en un lugar, más se goza la persona en ese espacio, ¿cierto? No sé si usted ha tenido esa oportunidad de sentir la gloria de Dios en un espacio donde usted está y deseándola más, pero en aquel tiempo lo que hacían era ya no más, tú solo por allá, vete lejos. Era tan fuerte la presencia de Dios porque ahora este nuevo pacto y la promesa que hay allí es una intimidad permanente, una comunión íntima con Dios. La otra promesa que hay aquí, cuando habla de mejores promesas, es que hay realmente una transformación, la transformación interior, porque recuerden que ahora esta ley es escrita en el corazón. Entonces dice, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón.
Las escribiré en su corazón. Así que el Evangelio no nos reforma por fuera, aunque en muchas iglesias o en algunos lugares se predica mucho el Evangelio externo, pero el nuevo pacto no nos reforma por fuera, o no es el énfasis por fuera. Nos reforma o nos recrea o nos transforma por dentro. Cristo escribe la ley en nuestro corazón y desde allá adentro empieza un proceso de transformación que se evidencia en lo externo, obviamente. Pero no va a lo externo para que se haya cambio en lo interno, sino por el contrario. Eso es lo maravilloso del nuevo pacto, que ya no se escribe afuera, aunque lo tengamos escrito aquí. Pero esto, por eso la Biblia nos dice, ella misma nos dice, que la palabra de Dios ahora abunde en vuestros corazones. O sea, esto debe estar guardado aquí, como si colocáramos una memoria, algo así, guardáramos la palabra de Dios en nuestro corazón. La palabra de Dios abunde en nuestros corazones, porque esa palabra escrita en nuestros corazones es la que puede producir en nosotros un verdadero cambio, un verdadero proceso de transformación. No solamente tener el Salmo 91 ahí, abierto en la sala de la casa, amarillo, por cierto, a veces ni amarillo sino negro, a veces manchado con muchas cosas, a veces ya ni siquiera se entiende si ese es el Salmo 91, podríamos decir, por aquí pasó el Salmo 91, porque el mugre está ahí encima. Esa no es la forma como el Señor quiere que la palabra de Dios esté en nuestra casa. Yo puedo tener la Biblia y varias Biblias en mi casa, pero más allá de tenerla por allá, lo que nos invita la Biblia, la misma palabra de Dios, es que esa ley debe estar escrita, este pacto, porque la Biblia es el nuevo pacto, esto es el nuevo pacto, debe estar escrita en nuestros corazones, porque allí es donde transforma nuestro ser. Amén. Así que este pacto, el versículo 10 dice, del capítulo 8 obviamente dice: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El versículo 11 dice: ya no tendrá nadie que enseñará a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Será una experiencia permanente. Esta es la otra diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y es la obra del Espíritu Santo de Dios en el nuevo pacto. Quien convence, quien redarguye y quien instruye es ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Así que el pacto escrito en el corazón es realmente una obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros. En el nuevo pacto el Espíritu Santo aplica la palabra en lo más profundo de nuestro ser. Por eso el domingo pasado hablamos, es como espada de dos filos que penetra, que ya llega ya hasta los tuétanos, rompe. Esa es obra del Espíritu Santo de Dios. La obediencia deja de ser entonces una obligación, como en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, era una obligación. Ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, la obediencia deja de ser una obligación y se convierte en un deleite. Se convierte en un deleite. Debería convertirse en un deleite para nosotros. O sea, obedecer la palabra de Dios para nosotros no debería ser algo pesado, aburrido. No debería ser algo como sentirse como acorralado, ¿cierto? Como si estuviera preso. Para nosotros, la palabra de Dios, por el contrario, debe hacernos sentir libres. Debe hacernos sentir libres. Recuerden que la Biblia dice que nosotros, el pecado nos esclaviza, Satanás nos esclaviza. Y la palabra de Dios lo que viene a hacer es a librarnos. Entonces, por eso no debe ser obligación, no debe ser obligatorio para nosotros obedecer la palabra de Dios, sino un deleite.
Ahora, si alguien de aquí tiene problemas con eso, es decir, se siente esclavizado por la palabra, tiene problemas. Eso significa que todavía no tiene comunión íntima con Dios y todavía no ha sido transformado desde el interno. Es decir, básicamente lo que podríamos decir es la palabra de Dios todavía no ha sido escrita en su corazón. Todavía no está ahí, todavía no se evidencia. Si para usted todavía si para la vida suya es aburridor estar aquí, cantar al Señor, buscar al Señor, obedecer al Señor, si usted está aquí pero en su mente quisiera estar, no sé, en otro lugar donde hay muchos placeres, entre comillas, placeres obviamente contrarios a la Biblia, si su corazón está allá y no aquí, o si su vida en su mente desearía estar en esos lugares y no alejado de esos lugares, significa entonces que lo que está haciendo hoy es una obligación, está obligado. Pero recuerden, un verdadero creyente, alguien que realmente tiene la palabra sembrada en su corazón, siente que obedecer la palabra de Dios es un deleite diario. Otro elemento que allá dice, seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Y mire lo bonito que hay ahí, serán por Dios, serán ellos, seré yo a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Es decir, que ya yo no necesito una especie de intermediación humana, porque cada creyente puede acercarse. Por eso otra vez repito lo que dice Hebreos en alguno de estos capítulos, entrar confiadamente al trono de su gracia. Entonces ya no es una cuestión no necesito una intermediación humana para alcanzar el perdón de Dios, sino porque ya yo tengo acceso a la presencia de Dios, a la comunión con Dios. Él es mi Dios y yo soy llamado su pueblo. Así que, como hemos dicho muchas veces aquí, lo repito de nuevo una vez más, Dios no busca que usted tenga una religión con Él, sino que tenga una ¿qué? Una relación con Él. No basta solo conocer la letra, la palabra viva debe transformar el corazón de la persona, y eso se evidencia. Entonces, hay un pacto escrito en el corazón. ¿Y qué es lo que hace ese pacto escrito en nuestro corazón? El poder transformador de la palabra viva. El versículo 13 dice, al llamar nuevo ese pacto ha declarado obsoleto el anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. El antiguo pacto queda obsoleto o no cumple ya el propósito. No utilicemos la palabra obsoleto porque entonces estaríamos hablando de que el Antiguo Testamento ya no aplica, contrario a lo que yo les dije el domingo, sino que simplemente hay algo nuevo que pone Jesús, o que eso nuevo lo pone Jesús más bien, ¿cierto? Lo que hace es hacerlo nuevo. Lo nuevo florece en quienes hemos recibido la presencia, la gracia de Cristo en nuestra vida. La palabra viva opera entonces, como hemos dicho, desde dentro. Hebreos 4:12, otra vez repito el versículo, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Esta palabra nos enseña que nos permite, hay algo muy interesante en el versículo que dice discierne. La palabra de Dios, cuando usted la tiene en su corazón, le da la capacidad de discernir frente a una decisión que quiere tomar. Por eso la Biblia nos invita que en nuestro corazón debe de estar abundante la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios no está abundante en nuestro corazón y tomamos una decisión apresurada, entonces si la palabra de Dios no es lo que abunda en nuestro corazón, sino los impulsos y etcétera en nuestro corazón, cada decisión que tomemos va a estar basado en eso que hay en nuestro corazón. Pero si la palabra de Dios está escrita en nuestro corazón, cada decisión, cada palabra, cada acción, cada
Cada cosa que yo digo, que hablo, que pienso, que digo, que hago, que tomo decisiones, está fundamentado en eso. Por eso el mensaje es fuerte, que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones, que esta palabra de Dios esté escrita en vuestros corazones, porque esa palabra les da vida. Esa palabra les da vida, nos da vida a nosotros, porque cuando no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, abundante, como dice ella, otra vez digo, las decisiones que tome pueden llevarnos, pueden arrastrarnos hasta la muerte inclusive. Y por eso la Biblia dice, abunde, porque la palabra de Dios es vida, viva y eficaz. Así que cuando la palabra de Dios abunda en nuestros corazones, cada decisión que yo tome basado en lo que hay en mi corazón es eficaz. Esas decisiones se convierten en eficaces. Y yo puedo discernir, basado en ella, si eso puede afectar, si eso es malo, si eso puede afectar mi vida, puede afectar mi grupo familiar, etcétera, etcétera. Yo creo que cada vez que nos hemos equivocado es porque en ese momento hemos tomado una decisión sin ir a la palabra en nuestro corazón. Yo creo que la palabra hoy nos enseña eso, que cada decisión que tomemos, que cada palabra que digamos, que cada pensamiento que venga, esté basado en lo que hay en nuestro corazón, que debe ser la palabra de Dios. No puede haber otra cosa. En la vida de un cristiano no puede haber otra cosa que esa. Dios escribe entonces la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, nos corrige, como hablábamos el domingo, nos sana, y ¿qué hace más? Nos renueva, ¿cierto? Nos renueva. Cuando la palabra de Dios penetra en el corazón, cambia los pensamientos, purifica nuestros deseos inclusive. Eso es interesante. Cuando la palabra de Dios abunda en nuestro corazón, purifica nuestros deseos. ¿Purifica qué? Nuestros deseos. Me gustó esa frase. Yo inclusive la escribí grande hoy en mi oficina. Cuando la palabra de Dios está en mi corazón, purifica mis deseos. Porque como la palabra de Dios que hay en mi corazón, es la palabra de Dios la que abunda, mis deseos están alineados a eso. Pero cuando no está en mi corazón la palabra de Dios, pues obviamente hay deseos que no concuerdan con la palabra de Dios, entonces no son puros, ¿cierto? Entonces, lo que hace la palabra de Dios en mi corazón es como cuando usted hace la coladera, cuando usted licúa algo y luego tiene el colador y solamente pasa lo que, por ejemplo, un jugo, ¿cierto? Jugo de zapote, trajo zapote ahí, ok, listo. Trajo yogur de zapote. Se me hizo agua la boca. Entonces, la situación es cuando uno hace algo y uno lo cuela, lo que sucede con la palabra de Dios es precisamente eso, un colador, que lo que sale de allí ya es más santo y más puro, purifica y produce frutos de justicia. Entonces, mis queridos hermanos, los resultados de ese pacto nuevo que Dios quiere sembrar en nuestro corazón, que Dios ha puesto en nuestra vida, es entonces que debemos recibimos un perdón pleno de nuestros pecados. El versículo 12 dice: yo los perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Él ponga la palabra en nuestro corazón, Él dice, como resultado de eso, lo que va a ocurrir es que hay un perdón verdadero, un pleno perdón de los pecados. Pero además de eso hay una transformación moral. Y cuando hay una transformación moral significa que la palabra de Dios está internalizada, está interna en mi vida. E impide que yo cometan pecados de cualquier tipo, entre ellos pecados morales, ¿cierto? Contra la moral. Y otra vez, el otro resultado de eso es la comunión permanente con Dios. Ya Él habita entre nosotros, habita en nosotros. Así que el cristiano no vive ya bajo la imposición de la ley, sino que vive bajo la inspiración del amor
que solamente nace de un corazón que tiene la palabra de Dios en su corazón. Así que, mis hermanos, concluyendo, el nuevo pacto no se basa en lo que el hombre promete a Dios, sino en lo que Dios hace en la vida del ser humano. Cristo, mediador del pacto, ha derramado su sangre para que su palabra se escriba en nuestros corazones de carne y no de piedra. Por eso creo que el primer mensaje que predicábamos aquí era de que iba a ser un corazón en la vigilia hablábamos de que Dios iba a cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón ¿de qué? De carne. Porque un corazón de carne es donde la palabra viva, la palabra eficaz, produce efecto en nuestra vida. Que el Señor entonces nos llene cada día más de su palabra en nuestros corazones. No en el celular, en nuestros corazones. Yo tengo la palabra en el celular, sí, pero no en el corazón. Y en el celular no hace efecto para nada. Es más, si la tienes en el celular, a veces produce el efecto contrario, porque mientras tú lees la palabra te llega una notificación por ahí y te distrae la palabra, ¿cierto? Entonces, hasta ahí pierdes lo que estás leyendo. Entonces, lo mejor, la invitación que la reflexión de hoy nos pide, nos enseña, es que podamos realmente que este nuevo pacto, que Jesús es el precursor del pacto, que ese mediador, ese nuevo sumo sacerdote superior a todos los demás, ahora nosotros tenemos un privilegio inmenso, porque lo que no tuvieron los judíos en el Antiguo Testamento ahora lo tenemos nosotros. Y yo no podría decir que multiplicado por 100, sino yo no sé cuántas veces, multiplicado a la n veces, que es Cristo. El nuevo pacto es superior al antiguo pacto. Y el sacerdote que media ahora es superior a todos los sacerdotes anteriores. Eso es lo que hoy tenemos en nosotros. La ley ellos la tenían escrita en la piedra, en piedra, ¿cierto? Ahora nosotros la tenemos escrita en nuestros corazones. Mire qué diferencia hay. Y por lo tanto nuestra vida debería ser diferente hoy comparado con la relación que ellos vivían en ese tiempo. Entonces, si no estamos en función de eso, hay que reflexionar cómo está mi vida hoy y qué tanta de la ley del pacto nuevo está escrito en mi corazón. Porque si todavía cada vez que me porreo el dedo grande con la pata de la cama digo una palabrota inmensa, entonces eso es lo que hay en mi corazón. Si todavía, ¿qué más? Póngame ejemplos ahí prácticos. ¿Ah? Si alguien se me adelanta en el carro o en la moto, en mi mente está deseándolo tirárselo. Bueno, etcétera. Tantas cosas que uno a diario hace, ¿cierto? Entonces es como empezar a pensar y a reflexionar sobre este asunto que es la palabra de Dios sembrada en nuestros corazones, que es el nuevo pacto. Pónganse.